En el mundo del espectáculo mexicano, donde las luces brillan con fuerza, pero las sombras suelen ser aún más profundas, existen historias que nunca llegaron a contarse con total claridad. Relatos donde la fama, el poder y el silencio se entrelazan de una forma tan intensa que resulta difícil distinguir la verdad de la versión oficial. Hoy, vamos a adentrarnos en uno de esos casos que siguen generando dudas, preguntas y una sensación constante de misterio, incluso después de tantos años. Con el paso de los meses posteriores a la muerte de Julián de Meriche, el ambiente en torno al caso se volvió cada vez más extraño, casi irreal. No solo por la ausencia de una investigación formal profunda, sino por la forma en que todo el tema parecía desvanecerse de la conversación pública, como si nunca hubiera existido un conflicto real detrás. Para muchos dentro de la industria del espectáculo, aquello no era simplemente una muerte más, sino un episodio cuidadosamente envuelto en capas de silencio, conveniencia y poder. La India María intentó seguir adelante con su carrera, pero quienes trabajaron con ella en esa etapa aseguran que algo se había quebrado de forma irreversible. Ya no era la misma mujer enérgica y carismática que conquistaba al público con facilidad. En el set, cumplía con su trabajo, pero fuera de cámaras se mantenía en un estado de aislamiento emocional evidente. Evitaba reuniones, evitaba preguntas y, sobre todo, evitaba cualquier referencia a su vida personal. Era como si una parte de su historia hubiera sido cerrada de golpe, sin posibilidad de retorno. En paralelo, el entorno que rodeaba el caso comenzó a blindarse de manera silenciosa pero efectiva. Los intentos de algunos periodistas por profundizar en lo ocurrido se encontraban con obstáculos inesperados. Documentos que no aparecían, fuentes que cambiaban su versión o simplemente desaparecían del mapa informativo. Incluso aquellos que en un inicio mostraban disposición a hablar, terminaban retractándose o negando haber tenido relación alguna con el tema. El resultado era siempre el mismo, una pared invisible que impedía reconstruir la historia completa. Mientras tanto, el desarrollo de las tierras que habían pertenecido a Julián avanzaba de manera casi paralela al olvido del caso. A lo largo de los años, aquella zona del sur de la Ciudad de México comenzó a transformarse rápidamente. Nuevas vialidades, proyectos comerciales y desarrollos habitacionales empezaron a ocupar el espacio donde antes existían terrenos sin mayor atención mediática. Para el público general era simplemente crecimiento urbano. Pero para quienes conocían el trasfondo, cada nueva construcción reavivaba preguntas que nunca habían sido respondidas. En los círculos más cerrados del medio artístico, el nombre de Julián de Meriche empezó a convertirse en un ejemplo incómodo. No se hablaba de él en entrevistas, no se mencionaba en homenajes y rara vez aparecía en retrospectivas del cine. Era como si su existencia hubiera quedado reducida a una nota marginal dentro de la historia del espectáculo mexicano. Sin embargo, entre técnicos veteranos y trabajadores antiguos de la industria, su caso seguía siendo recordado en voz baja, casi como una advertencia sobre los límites invisibles del poder. Con el tiempo, la narrativa oficial logró imponerse de manera definitiva. La versión del fallecimiento natural se convirtió en la única aceptada públicamente, mientras cualquier intento de cuestionarla era rápidamente ignorado o desestimado. No había necesidad de explicaciones adicionales cuando el silencio ya había cumplido su función. Y así, el caso fue quedando atrapado en una zona gris de la memoria colectiva, donde la verdad y la versión oficial dejaron de ser distinguibles. Sin embargo, lo más inquietante no era lo que se decía, sino lo que nunca llegó a decirse. Las coincidencias demasiado perfectas, los tiempos demasiado precisos y la ausencia de registros claros alimentaban una sensación persistente de que la historia estaba incompleta. Pero en un entorno donde el poder y las conexiones podían definir qué se recuerda y qué se olvida, la falta de pruebas se convertía en el mejor aliado del silencio. Y así, la historia de Julián de Meriche quedó suspendida en ese espacio ambiguo donde habitan los casos sin cierre real. Un caso donde la memoria pública fue cuidadosamente moldeada, donde las preguntas fueron desplazadas por el tiempo y donde el eco de lo ocurrido sigue existiendo solo en susurros, nunca en documentos oficiales. Porque en el mundo del espectáculo hay historias que no desaparecen, simplemente se esconden lo suficiente como para que nadie vuelva a buscarlas.
Si te interesan este tipo de historias, donde se revelan los lados menos conocidos del cine, la televisión y las figuras que marcaron una época, este es tu espacio. Aquí exploramos lo que normalmente no se cuenta, lo que queda fuera de los homenajes y lo que sobrevive solo en los rumores y en los archivos olvidados. Así que, si quieres seguir descubriendo más relatos como este, suscríbete al canal y acompáñanos porque aún quedan muchas historias por revelar.